En la primera edición hablábamos justamente de qué eran las prioridades y por qué eran importantes. Esta es la continuación de esa misma serie y la idea es ir construyendo en base a lo que ya hemos estado viendo. Entonces, si no estuviste aquí en la edición pasada o si no la has escuchado, sí te recomiendo que te des el tiempo de escucharla. Está ahí junto con las demás predicaciones que hemos tenido, pero para que estemos todos en el mismo canal. Me gustaría empezar haciéndote una pregunta. ¿Consideras que el mundo necesita el cristianismo? ¿Consideras que el mundo necesita a los cristianos? Otra forma, el mundo, ¿tú piensas que el mundo cree que necesita a los cristianos? El mundo diría, qué bueno que hay cristianos, qué bueno que existen los cristianos. Creo que no es ninguna noticia inesperada decir que el mundo no quiere el cristianismo. Al mundo no le gusta el cristianismo. En sí, poco a poco la idea de la religión ya ha ido ganando muchos opositores. Conforme vamos avanzando, la idea de la religión como tal ha ido ganando muchos opositores. Hay muchas personas hoy en día que simplemente no les gusta la religión. Están en contra de la religión, no les parece algo bueno. De hecho, lo critican, lo juzgan, argumentan en contra de ella, se burlan de ella. Sí, y es gente que ve la religión y dice, no, pues es que son personas que les lavaron el cerebro, o nada más es una máquina de robar dinero, o nada más son prácticas raras que no les sirven a nadie. Y la idea es de que si la religión no existiera, los seres humanos estaríamos mejor, es una idea muy común. Sí, es tristemente una idea muy común. Y hablando específicamente del cristianismo, las cosas tienen un color un poco más gris todavía, porque suelen haber dos posturas comunes respecto al cristianismo. La primera es que la gente tolera a los cristianos, los tolera. No es que los quiere, no es que los acepta, simplemente los tolera. Eres cristiano, bueno, está bien, tú, ¿sí? No pasa nada. Pero en realidad no hay nada bueno en el hecho de que tú seas cristiano para esta persona. O la segunda postura es que lo rechaza, ¿sí? Piensan que el cristianismo mismo y que el hecho de que tú seas cristiano es un estorbo. Y esto lo ves cuando las personas se burlan de ti por ser cristiano, se burlan de lo que crees, se burlan de tu libro mágico, ¿sí? Se burlan del cristianismo. Las personas que toleran el cristianismo pueden tener una postura más neutra, una postura más, vamos a llevárnosla bien, una postura más amable, ¿sí? Incluso hay personas que pueden decir, qué bueno que seas cristiano porque pues es bueno que tengas como un set de creencias y así como algo por qué vivir, ¿no? Pero lo ven del lado moralista, del lado de qué bueno que puedas hacer algo, ¿sí? Las personas que no toleran ni siquiera a los cristianos suelen ser personas que te encuentras y se la pasan criticando y compartiendo cosas y diciendo que la religión y que el cristianismo y que esto y que aquello. Y simplemente son personas con las que no puedes dialogar. Son personas que se ponen agresivas, defensivas y no les importa nada lo que les tengas que decir. Si nosotros realmente creemos que el cristianismo es la religión verdadera, ¿qué responderíamos ante esta pregunta? ¿El mundo necesita el cristianismo? Pudiéramos responder obviamente, pues sí, porque el cristianismo es el que tiene el evangelio y el evangelio necesita ser predicado. El mundo claramente necesita el cristianismo. Eso responderíamos de este lado de la historia. Pero si te pusieras en los zapatos del mundo, el mundo no diría, sí necesitamos de los cristianos. Sí, el mundo probablemente no le importa si hay o no cristianos. Pero entonces, ¿qué dice la palabra al respecto? ¿Qué deberíamos ser nosotros los cristianos para el mundo? Según lo que vimos en la edición pasada de prioridades bíblicas, nuestro principal objetivo es la gloria de Dios. Nuestro telos, nuestro máximo, lo mejor que podemos encontrar es la gloria de Dios. El hombre fue creado para glorificar y disfrutar de Dios. Pero el mundo en el que vivimos claramente no se trata nada más de yo y Dios. Porque no vives en un mundo individual, vives en un mundo en comunión con otros. Esto quiere decir que nuestras prioridades no pueden estar limitadas a servirte solamente a ti mismo. Tus prioridades no pueden ser nada más tú y Dios. Tus prioridades no pueden ser nada más las cosas que te benefician a ti, porque sorpresa, no existes en este mundo solo.
Nadie existe en este mundo solo. No hay persona alguna que esté aquí que no se relacione con otra persona. Y entonces la esencia del cristianismo, Jesús la resume en lo siguiente, en Mateo 22, versículos 37 al 39. Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús resume la esencia del cristianismo diciendo: debes de amar a Dios y amar a tu prójimo. Y entonces estas son las cosas prioritarias. Estas son las cosas más importantes: amar a Dios y amar al prójimo. Y justamente aquí encontramos también un buen indicio, una buena guía de lo que debería dictarnos en qué es nuestra prioridad. Y entonces hoy nos vamos a dedicar a hablar específicamente de nuestras prioridades como cristianos, entendiendo que nuestro fundamento es el amor por Dios, pero que se ve en el amor al prójimo. La misma esencia del cristianismo, el amor a Dios y el amor al prójimo, es lo que nos apunta a lo que deberíamos priorizar. Ahora, para empezar, volvemos a afirmar lo que ya dijimos en la lección anterior. Nuestra prioridad por sobre todas las cosas es glorificar a Dios. Nuestra prioridad por sobre todas las cosas es glorificar a Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Existimos por y para su gloria. Y su gloria es indudablemente nuestro máximo bien. Fácilmente podemos llegar a decir algo entre líneas de: Dios es mi primer prioridad. Pero entonces te pregunto, ¿qué piensas respecto a esta oración? Dios es mi primer prioridad. Para algunos, escuchar esta frase puede ponerte los pelos de punta un poquito, o incomodarte un poquito, ¿sí? Porque hay una cierta cultura dentro de la iglesia cristiana donde decimos que Dios es mi primer prioridad, y entonces estoy diciendo que se trata de yo y Dios completamente. Y tú no tienes nada que ver en mi relación con Dios, y tú no tienes nada que ver con mi vida, ¿sí? Mientras yo esté bien con Dios, lo demás no importa. Hay una cultura en el cristianismo que más o menos trata de eso. Y es una cultura que está errada. La religión se ha convertido en una religión individualista. La religión se trata de ti. Los demás no son relevantes, los demás no importan, los demás no juegan. Solamente juego yo, es un juego de un solo jugador, solamente yo. Pero esta idea es completamente contraria a lo que la palabra nos dice. Cuando decimos que Dios es nuestra primera prioridad, debemos entender que no se trata de una lista de prioridades del 1 al 10 y Dios es el número 1. Cuando decimos que Dios es nuestra primera prioridad, no podemos simplemente ignorar el resto de la creación y dedicar 24 horas del día a estar orando, estudiando, alabando, cantando a Dios. Porque eso no es lo que la palabra nos llama a hacer. La palabra nos llama a ignorar la existencia de todo lo demás y simplemente existir yo y Dios, como si estuviéramos en un cuarto vacío, yo y Él. En 1 Corintios 10:31, que es un versículo que leíamos la sesión pasada, dice: ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si te das cuenta, lo que hace aquí Pablo es que está conectando las cosas triviales, las cosas mundanas, las cosas ordinarias con la gloria de Dios. Esto quiere decir que no es que nuestra prioridad número 1 sea Dios, en este sentido de que voy a dedicar 24 horas de mi día y todo mi esfuerzo y todo mi tiempo a estar con Dios y todo lo demás a ver cómo le hace. Quiere decir que nuestro orden de prioridades debe ser un orden de prioridades teocéntrico, es decir, centrado en Dios. Dios debe ser el centro de mis prioridades. Dios debe ser el centro de todas mis prioridades. Solemos cometer el error de hacer una separación entre lo cristiano y lo secular. Y esto es evidente cuando creamos categorías como decimos, la iglesia, la lectura bíblica, los devocionales, la oración. Todo esto está en la categoría de cristiano. Pero luego desayunar, dormir, trabajar, manejar está en la categoría de secular. Hay una separación, pero estamos mal aquí, porque Pablo está diciendo todo lo contrario.
ya sea que coman o beban, háganlo para la gloria de Dios. Y entonces te pregunto yo, ¿el Evangelio acaso nos transporta a una dimensión distinta cuando somos transformados? ¿Nos movemos a otro plano de la existencia? No, seguimos en la creación, seguimos en la tierra, seguimos en el mundo. ¿Sí? La narrativa de la creación nos presenta a Dios creando y colocando al hombre en la tierra, junto con la mujer. Y ahí en medio del resto de la creación, en relación a otros, es donde el hombre es puesto para glorificar a Dios. El hombre es puesto para glorificar a Dios en medio de la creación, en relación a otros. El hombre no es llevado a un cuarto blanco vacío donde solamente va a estar esa persona y Dios. Dios nos creó para estar en comunión unos con otros. Dios nos creó para habitar la tierra. Dios nos creó para estar en relación con otros. Y para que en medio de todo esto le glorifiquemos. Y entonces esta idea errada de Dios y yo debería ser una idea que dejemos de repetir. No existe tal cosa como solo Dios y yo. Dios es un Dios que nos puso en relación a otros. Es un Dios que nos hizo seres sociales. Y cuando vemos la iglesia no es una persona. La iglesia es un cuerpo. No somos individuales. Ciertamente es algo muy importante el dedicar tiempo adecuado a cosas que son buenas y nos nutren. La lectura, la oración, la alabanza, la adoración. Es bueno dedicar tiempo a esto y es correcto y deberíamos hacerlo. Pero en palabras de C.S. Lewis, nuestro deseo no es solamente ver la gloria, es participar de ella. Nuestro deseo no es ver solamente la gloria, es participar de esta gloria. Y yo participo de esta gloria cuando cumplo con el propósito que Dios me creó para cumplir. Entonces, en palabras simples, tener un orden de prioridades teocéntrico significa que cualquier cosa que esté haciendo, en cualquier cosa que esté trabajando, a cualquier cosa que le esté dedicando energía, esfuerzo, tiempo, dinero, lo que tú quieras, cualquier cosa, siempre debe estar hecho con el entendimiento de que lo hago para la gloria de Dios. Cualquier cosa que yo haga, sea venir a la iglesia o sea ir al trabajo, yo debería hacerlo con el entendimiento de que se trata de Dios. Se trata de su gloria y lo hago para su gloria. Dios no está por encima de mis prioridades, está al centro de ellas. Matt Perman decía, estar centrado en Dios, entonces, es hacer de Dios la fuente de tu guía, seguridad y significado. Es ponerlo primero en tu vida, considerarlo más importante que cualquier otra cosa, hacer de su gloria el objetivo principal de tu vida, hacer todo lo que haces para complacerlo y honrarlo y vivir tu vida en relación con Él. Hacer todo lo que hacemos para complacerle y honrarle. Eso es tener un orden de prioridades teocéntrico. Y entonces, sea que en este momento de mi vida mis esfuerzos están dedicados a mi trabajo, mi familia, la iglesia, mis estudios o cualquier otra cosa, últimamente Dios debería estar al centro de estas cosas. Dios debe estar al centro de todo lo que yo esté haciendo. ¿Sí? Si alguien quisiera ayudarme a leer Salmo 1, versículos 1 al 3. Salmo 1, versículos 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchitará. En todo lo que hace prosperará. Gracias. Entonces, quiero que te des cuenta de esto, particularmente en el versículo 2. En la ley del Señor está su deleite, en su ley medita de día y de noche, es decir, en todo tiempo. Si vivimos en este mundo y si hacemos lo que nos toca hacer en este mundo, ¿cómo podemos estar todo el tiempo meditando en la ley de Dios? Y la respuesta es así, simplemente. ¿Sí?
haciendo lo que hacemos para la gloria de Dios, haciendo lo que hacemos conscientes de que se trata de Dios, haciendo lo que hacemos intencionalmente, haciéndolo para agradar a Dios. Si estoy lavando platos, los voy a lavar como si Dios fuera a venir y comer y cenar y estar aquí en mi casa conmigo en esos platos. Si estoy limpiando la casa, voy a limpiar la casa como si fuera a venir Jesús a visitarme. Si estoy tendiendo la cama, voy a tender la cama para que el que llegue ahí pueda acostarse y estar a gustote ahí, para la gloria de Dios. Ahora, entendiendo que Dios debe ser el centro de nuestra vida, que fuimos colocados en la creación para participar de ella, queremos ver la siguiente parte esencial del cristianismo. Ahorita estamos hablando se trata de amar a Dios primero que nada. Pero si recuerdas, la esencia del cristianismo son dos partes. La primera es amar a Dios, la segunda es amar al prójimo. Y entonces, si amar a Dios es ponerlo al centro de nuestras vidas, ¿qué es amar al prójimo? ¿Ponerlo al centro de nuestras vidas? Pues no. ¿Sí? Y entonces, para responder a esta pregunta hay dos cosas que debemos de saber. Lo primero es que fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. En Efesios 2, versículos 8 al 10, dice: porque por gracia ustedes son salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y en Tito 2:14 leemos que dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Fuimos creados para hacer buenas obras. Y el Evangelio nos transforma para que podamos hacer estas buenas obras. A lo largo de toda la Biblia encontramos este llamado una y otra vez a abundar en las buenas obras, a permanecer en buenas obras, a dar mucho fruto. En otras palabras, en palabras más coloquiales, en ser productivos, en hacer todo el bien que nos sea posible. Ese es el llamado bíblico hacia nosotros. Ser productivos a hacer todo el bien que nos sea posible. Y ahora, cuando pensamos en buenas obras, comúnmente caemos en el error de pensar en estas cosas extraordinarias, ¿no? Como viajes misioneros, ayudar a los pobres, visitar las cárceles, visitar hospitales, poner una fundación para ayudar a los necesitados, poner un donativo, hacer una caridad, hacer, no sé, un mega evangelismo, ir y predicar a fu y a fa. Y pensamos en estas cosas que son como grandes, extraordinarias, ¿sí? Admirables. Pero entonces, ¿son estas las buenas obras de las que habla el Evangelio? ¿Son solamente estas las buenas obras? La Biblia nos dice algo diferente. La Biblia nos dice específicamente que las buenas obras son todas aquellas cosas que hacemos en fe. Las buenas obras son todas estas cosas que hacemos en fe. No las cosas espirituales o cristianas solamente, ni las cosas extraordinarias y admirables. Literalmente, todo lo que hagamos en fe es una buena obra. A lo largo de las cartas de Pablo, vemos muchos ejemplos de estas buenas obras. Particularmente te quisiera leer 1 Timoteo 5:10, que dice que tenga testimonio de buenas obras. Y luego fíjate la descripción de buenas obras. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. Esta es una lista de buenas obras, son ejemplos de buenas obras. Incluso el hecho de que tú tengas hijos y los críes, que es algo que haces naturalmente, que es algo que haces porque es una responsabilidad tuya hacerlo, es una buena obra, siempre y cuando sea hecha en fe. En Efesios 6, versículos 5 al 8, vemos el ejemplo de un trabajador. Dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios.
sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Para Pablo, las cosas ordinarias, las cosas rutinarias, las cosas recurrentes de la vida son buenas obras siempre y cuando estén hechas para el Señor. Entonces, tú que tienes trabajo, ir y trabajar, ir y cumplir tu trabajo, tu horario laboral, ir y servir a tu jefe, ir y hacerle caso, atender lo que te piden que hagas, es una buena obra. Tú que eres hijo, tú que tienes papás, obedecer a tus padres en fe es una buena obra. Eso es una buena obra. Y son cosas naturales, son cosas ordinarias. El hecho de que tu papá vaya y te diga, haz esto, lava los trastes, limpia, recoge tu cuarto, y que tú digas, sí, papá, voy a hacerlo, eso es una buena obra, siempre y cuando lo hagas en fe. Eso es una buena obra. Entonces, en resumen, las buenas obras incluyen todas estas cosas triviales que hacemos en nuestro día a día, siempre y cuando lo hagamos en fe. Ahora, lo segundo que debemos entender es bien resumido en palabras de Charles Colson. Charles Colson decía, si el cristianismo es verdadero y significativo, no solo debe salvar, sino servir. Lo segundo que deberíamos entender es que somos llamados a servir. Somos llamados a servir a los demás. Como dice Charles Colson, la salvación no solamente salva, sirve. Nuestra salvación tiene un uso, un propósito más allá de nuestro beneficio nada más. En Gálatas podemos leer una exposición bastante detallada de cómo en Cristo obtenemos libertad. Pero esta libertad tiene un uso, servir a los demás. Incluso ya dándonos un orden de prioridad que atender. En Gálatas 6:10 leemos que dice, así que entonces hagamos bien según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Hagamos bien según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Y Jesús mismo es el perfecto ejemplo de esto. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, dejó su comodidad, dejó su gloria, dejó su estar ahí en completa perfección y armonía con Dios para venir a servirnos a nosotros, los hombres. Siendo la máxima autoridad, la persona con más poder en toda la existencia, dejó eso para venir y servirnos a ti y a mí, que no lo merecemos. Para eso vino Jesús a la tierra. En Marcos 10:45 leemos que dice, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tú no existes para ser servido. Tú no existes para que la gente se acomode a lo que tú quieres. No existe para que la gente se acomode a tus ideales. No existes para tener una vida cómoda. No existes para tener una vida buena y placentera. Dios no te creó para eso. Dios te creó para que sirvas a los que te rodean. Y las buenas noticias es que, aunque esto que te estoy diciendo, de que no existes para estar cómodo, es verdad. Las buenas noticias es que Dios nos ha prometido que en el servir a otros, en el obedecerle, en el deleitarnos en esto, encontramos gozo, encontramos felicidad, encontramos alegría, ¿sí? Encontramos deleite, encontramos dulzura, encontramos paz, encontramos disfrute. Entonces sí, es un llamado un poco difícil, pero a la vez es un llamado emocionante. Y es emocionante poder servir a otros. Es emocionante poder ser parte de esto, poder ser parte de la obra de Dios. Y quiero que lo pienses así, un momento. Si Dios mismo deja su gloria para venir a servir a alguien como tú y como yo, ¿cómo es que yo me atrevo a darme el lujo de evitar complicármela con los demás? ¿Cómo es que yo me pongo mis moños de decir, ay, es que la gente es bien complicada, prefiero evitarlos? Prefiero no tener problemas, prefiero yo llevármela tranqui. Sí, entonces no, fulanito o fulanita es bien, no, es que es bien pesada esa persona. Entonces yo mejor la evito. Si ya si me pide o así, no, es que me estoy, no puedo.
no, no, es que me estoy enfermando. O me dice, oye, ¿puedes seguir? No, es que, ¿sabes qué? Me salió un compromiso y acaban de poner el siguiente capítulo de mi serie. Y pues, yo ya me comprometí a verlo. Tenemos una tendencia a hacer eso. Tenemos una tendencia a evitar la gente complicada. Tenemos una tendencia a evitar la gente. Y existe mucho esta idea de busco a la gente que me aporte, busco a la gente que me beneficie, busco a la gente que me produzca algo bueno. ¿Sí? Busco a la gente que a mí me sirva. Pero sabes que no eres llamado a eso. Eres llamado a servir a los demás. Y eres llamado a hacerlo no esperando que la gente te sirva de regreso. Eres llamado a hacerlo simplemente porque Dios te ha servido a ti. Entonces tú deberías responder y representar eso mismo. Este concepto de servir a otros ha ido desapareciendo poco a poco en la cultura moderna. Nos hemos convertido en personas egoístas que solo buscan lo que quieren o lo que aman. Solamente piensas en lo que quieres o en lo que amas, solamente pensamos en eso. ¿Sí? Pensamos en las cosas que me benefician a mí, o a veces somos generosos. Pensamos en las cosas que me benefician a mí y a mi familia, o a mí y a mi pareja, ¿sí? O a mí y a mis amigos. ¿Sí? Pensamos en estas cosas, ¿sí? O a mí y a mi iglesia. ¿Sí? Pensamos en estas cosas, pero la Biblia no nos llama a pensar en esto. ¿Sí? Cuando piensas tú en esto, estás equivocado. Y entonces te cambió la pichada. Tú piensas, ¿qué me aportan los demás a mí? Pero ¿alguna vez has pensado, qué les aporto yo a los demás? ¿Alguna vez has pensado, qué aporto yo a los demás? ¿Cómo se benefician ellos de que yo esté ahí en medio de ellos? ¿O simplemente soy ahí un bloque de Jenga ahí sin personalidad, nomás gris? Estoy, pero nomás estoy. Y para calentar sillas, para eso sirvo. Y ya. David Platt lo decía muy bien. ¿Quién se emocionaría por una vida que consiste principalmente en evitar cosas y encerrarse en un búnker cristiano, supuestamente seguro del mundo? ¿Quién se emocionaría de eso? ¿Quién estaría emocionado de estar encerrado en un búnker cristiano sin contacto con el mundo? Nadie. Nadie. Si quieres, métete al cuarto ahí y ya ahí te quedas. Pues a lo mejor duras unos 2-3 meses sin comer ni tomar nada. ¿Sí? Y ya. Pero la Biblia no nos llama a eso. Estas dos ideas, creados para buenas obras y llamados a servir, pueden ser resumidas en una sola afirmación. El cristiano debe ser útil. El cristiano debe ser útil. Útiles para quienes nos rodean, sea que estemos en casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, sea donde estemos, debo buscar ser una persona útil. ¿Sí? Y esto especialmente lo puedes pensar en cómo pudiera yo ser útil cuando me están atendiendo en un restaurante. Cuando llega el mesero y me pregunta, ¿qué vas a necesitar? ¿Qué vas a llevar? ¿Qué vas a pedir? ¿Cómo puedes tú ser útil en esa situación? ¿Y por qué te puede dar situación? Porque estamos siendo servidos. ¿Sí? Sin embargo, incluso cuando estamos siendo servidos, debemos buscar ser útiles. ¿Sí? ¿Cómo soy útil yo en una situación así? Ordenando cosas, ya teniendo en mente, ¿sí? Ahora sí que aprovechando bien el tiempo de la otra persona, considerando su beneficio. Si la persona llega y yo digo, voy a querer hamburguesa o sándwich. Y mientras están todas las otras mesas acá hechas garras y todos los meseros y se caen y platos y acá ayuda y esto y aquello. Y tú. ¿Tiene gluten? Eso no es ser útil. Eso no es ser útil. Ahora, no te estoy diciendo que no puedes pensar las cosas, piénsalas, no pasa nada. Pero simplemente el hecho de considerar a otros, de considerar el tiempo de otros, de considerar el bienestar de los demás, de considerar
el beneficio hacia los demás, es una forma de ser útil. Y entonces, para el que está casado, ¿cómo está siendo útil a tu cónyuge? ¿Cómo está siendo útil a tu cónyuge? Para el que está soltero, ¿cómo está siendo útiles a tus hermanos? Y a tus hermanos, aquí lo extiendo no nada más a tus hermanos de tu familia nuclear, sino también a tus hermanos en la iglesia. Si estás soltero, tienes más tiempo que una persona casada. Si estás soltero, tienes oportunidad de hacer muchas cosas que no pudieras hacer ya estando casado. Sí, eso es algo bueno que deberías aprovechar. ¿Cómo estás siendo útil en ese momento a tus hermanos? ¿Sí? Para el que trabaja, ¿cómo estás siendo útil a tu jefe y tus compañeros? ¿Cómo ellos encuentran beneficio en el hecho de que tú estés ahí trabajando con ellos? Para el que estudia, ¿cómo estás siendo útil a tus maestros y compañeros de clase? En donde quiera que Dios nos ha colocado, en las relaciones que tengamos, el amor debe ser el principal propulsor de nuestro servir, entendiendo que lo que hacemos, lo hacemos en fe para la gloria de Dios. Mateo 5:16 dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El principio general de la vida cristiana es que estamos aquí para servir, para la gloria de Dios. Estamos en este mundo no buscando qué obtenemos de Él, sino qué podemos aportar a Él. Y entonces, antes te hacía la pregunta: ¿el mundo necesita el cristianismo? La respuesta debería ser sí. Y no nada más en el sentido de que el mundo necesita conocer el Evangelio. El mundo debería reconocer que el cristianismo es algo bueno que exista. Debería reconocer que tener una persona cristiana en medio de ellos es un beneficio. Es algo bueno, es algo excelente. Al punto de que una persona que está buscando trabajadores, el hecho de que digan es cristiano, es así como para ellos, este es muy buen prospecto. ¿Sí? Porque los cristianos son diligentes, son considerados, son amables, son amorosos, son esforzados. ¿Sí? Porque tienen una motivación que va más allá de lo humano. ¿Sí? Entonces lo que hagan, lo van a hacer de forma excelente. ¿Sí? Porque lo hacen para su Señor. Y entonces ahí mismo, incluso ese jefe, esa persona buscando, va a estar viendo tu testimonio. Está viendo tu luz. Está viendo tus buenas acciones. Estás glorificando a Dios. La pregunta que siempre debería hacerte es: ¿cómo puedo serle útil a las personas a mi alrededor? Y es una pregunta que puedo hacerte incluso en este mismo momento. ¿Cómo tú estás siendo útil a las personas que están aquí contigo? ¿Cómo estás siendo útil para ellos? ¿Cómo has sido útil para ellos? ¿Has sido útil para ellos? Spurgeon decía: estemos atentos a las oportunidades de utilidad. Vayamos por el mundo con los oídos y los ojos abiertos, dispuestos a aprovechar cada ocasión para hacer el bien. Spurgeon decía: ve por el mundo, atento a cuándo puedes hacer el bien. Ve por la calle, ve al Oxxo, estate por tu casa, levántate en la mañana, estate al pendiente de las noticias, buscando qué bien puedes hacer. Nuestro fundamento, nuestra motivación y nuestro propósito en todas las cosas es Dios mismo y su obra por nosotros. Y entonces, otra vez, la salvación que Dios nos ha dado tiene un uso. Deberíamos ocuparnos de nuestra salvación. Deberíamos ponerla a trabajar. Deberíamos servir a otros en esa salvación. No fuimos creados para nosotros mismos y nuestras vidas no son para lograr mis objetivos. Fuimos creados para buenas obras. Y una buena obra no es dada a Dios si Dios no es el centro de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Piensa por un momento en las personas que te rodean. Y piensa específicamente en tu núcleo familiar. Piensa en la iglesia en la que eres parte. ¿Estás siendo útil ahí? ¿Eres una persona útil ahí? ¿Estás buscando el bien de las personas que te están rodeando? Tu presencia en medio de estas personas es un beneficio para ellas. De lo contrario, ¿qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que empezar a hacer?
te dejo una nota práctica, ¿sí? Diferentes personas en diferentes puntos de su vida, naturalmente tienen diferentes prioridades. Ciertamente nuestro centro siempre es Dios. Y nuestra prioridad es servir a quienes nos rodean. Pero entonces está la pregunta, ¿a quién debería servir primero? ¿A quién debería buscar servir primero? Y entonces un orden muy general de cómo puedes empezar a acomodar tus prioridades, lo puedes ver en los primeros 3, ¿no? Y hablamos de un círculo social. Tu primer círculo viene siendo tu familia como tal. Y ahora en la parte de familia, no la limites nada más a tu familia nuclear. Porque cuando venimos a Cristo, ya no somos nada más un set de familia. ¿Sí? Ya no somos nada más una familia de 3, 4 personas. Somos parte de la familia de la fe. Y eso quiere decir que tienes una responsabilidad que va más allá de tu familia nada más. Si eres hijo de Dios, tienes muchos hermanos. Y si tienes muchos hermanos, tienes mucha oportunidad de hacer el bien. Y entonces en tu orden de prioridades, primero debería estar tu familia. Específicamente dentro de esta parte de familia, tu primer prioridad debe ser tu cónyuge si estás casado, tus hijos si tienes hijos, en ese orden, tu cónyuge y tus hijos. No deberías voltear este orden, no deberías poner a tus hijos por encima de tu cónyuge, porque cuando tú te casaste, tú firmaste un pacto con tu esposo o tu esposa, no con tus hijos que todavía en ese momento no nacían. Tu prioridad debe ser tu cónyuge, no puedes tomar decisiones, no puedes hacer cosas pensando primero y antes que nada en tus hijos. Primero deberías pensar en tu cónyuge. Después de esto, ahora sí, ya debería ser tu siguiente prioridad tus hijos. Y luego de esto, tus hermanos. ¿Sí? Hermanos en la familia de la fe, hermanos también tu familia. ¿Sí? Segundo, después de tu familia nuclear y tu familia de la fe, considera a las personas en tu trabajo o en tu escuela. Las personas que siempre estás viendo, las personas que siempre vas a ver, que ves todos los días, absolutamente todos los días sin falta, por la naturaleza de lo que haces. Ese es el siguiente círculo de personas al que deberías buscar a servir. Y por último, las personas externas. Personas que son desconocidos, personas que no ves de forma seguida, pero que sabes que están ahí, sabes que puedes ayudar, sabes que puedes servir, sabes que puedes serles útiles. ¿Sí? Entonces, familia, vamos a decir compañeros de trabajo o de escuela, desconocidos o extraños. Ese es un orden general que tú puedes tomar para empezar a acomodar tus prioridades. ¿Sí? Ahora, ya para concluir nuestro tema de hoy, lo resumimos nada más en 2 puntos. Lo primero es que debemos tener un orden de prioridades teocéntrico. Y lo segundo es que somos creados para ser útiles. Somos creados para ser útiles. Ahora, esto en sí suena ya complicado. Y la verdad es que sí lo es, sí es muy complicado. Y hay particularmente un problema en todo esto que nos impide alcanzar este llamado de Dios, este estándar que Dios puso. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea para hacer buenas obras. Cuando Dios pone al hombre en el Edén, es llamado a gobernar la tierra, a multiplicarse y fructificar. Estas son las buenas obras. Pero las cosas no siguieron un flujo muy fluido. No fueron muy bien. El pecado entró al mundo por causa del hombre y corrompió toda la creación, incluyendo al hombre mismo. Corrompió nuestros afectos, corrompió nuestro trabajo, corrompió lo que nosotros buscábamos. Y entonces el pecado es el principal obstáculo que nos impide hacer buenas obras. ¿Sí? Porque el pecado te llama a hacer las obras para ti mismo. El pecado hace que pienses en ti mismo, en lo que te conviene a ti, en lo que tú quieres, en cómo los demás deberían servirte a ti, en cómo los demás deberían acoplarse a lo que tú piensas que es correcto, ¿sí? A lo que tú piensas que deberían hacer. El pecado nos encorva hacia nosotros mismos. El pecado nos hace ser egoístas. Y entonces no puedo yo ser esclavo del pecado y tener un orden de prioridades teocéntrico. Porque si soy esclavo del pecado, el centro siempre voy a ser yo. Siempre voy a ser yo. Necesito una solución. Y Dios, que es grande en misericordia, nos ha provisto de una solución. No nos ha dejado a nuestra merced,
sino que nos ha dado una solución para esta corrupción. Dios nos ha dado a su Hijo para que en Él seamos redimidos, capaces nuevamente de hacer estas buenas obras, las cuales fuimos creados para hacer. En Cristo somos recreados. Esto quiere decir que Dios nos ha creado 2 veces para hacer buenas obras. Somos doblemente creados para hacer buenas obras. Poniendo nuestra fe en Cristo, podemos vivir de la forma que Dios nos ha creado para vivir, para su gloria, para su gloria. Y esta es la misma necesidad que todos nosotros tenemos día tras día. Tú y yo debemos de reconocer nuestra necesidad de Cristo. Porque si te pusiste a considerarlo, si te pusiste a pensar y llegaste a la conclusión de que en efecto no eres una persona útil, tu problema no es que estés haciendo algo bien o algo mal. Tu problema va mucho más atrás de ello. Tu problema es que necesitas a Cristo. Fuera de Cristo nunca vas a ser una persona útil. Ese es tu principal problema. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Antes de empezar a decir voy a ser la persona más útil de toda la vida, debería voltear a ver a Cristo. Debería voltear a ver a Él y su obra por mí. Ver cómo Él me fue útil a mí, cómo Él me sirvió a mí. Depender de Él, reconocerlo como mi Salvador. Reconocer que en Él puedo hacer buenas obras. Aquí es donde empieza nuestra vida de buenas obras. No hay otro punto de partida. Hebreos 11:6 lo dice muy tajantemente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nada de lo que hagas sin fe, nada de lo que hagas es relevante, es importante, no importa, no vale nada. Pero luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Es necesario poner nuestra fe en Dios. Las buenas obras comienzan aquí. Las buenas obras no comienzan con tus buenas obras, comienzan con su buena obra.